Nos encontramos en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos y hoy tenemos al prestigioso creador del método ABN y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, Jaime Martínez Montero. Para mí es un lujo contar contigo, Jaime, en el Club de los Poetas Muertos. Yo prefiero que estar en el Club de los Poetas Vivos. Pero vamos, oye, sí, sí hay que, en fin, yo creo que no haya que pasar esa prueba. Sí, sí, Quedamos con efectivamente. los vivos. Pues es un placer tenerte por aquí, por el programa, Jaime. Jaime Martínez Montero, nacido en Argamasilla de Alba, Ciudad Real, el 15 de enero de 1949, ha sido maestro desde 1969 hasta 1977 e inspector de educación desde 1977 hasta febrero de 2014, en que se ha jubilado. Durante 14 años ha sido profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz. Ha sido miembro del Comité Científico de la Agencia Andaluza de Evaluación. A lo largo de su carrera ha desempeñado diversos cargos: inspector jefe de Cádiz, inspector central del Ministerio de Educación, director provincial de los equipos de promoción y de orientación educativa y de atención temprana, agregado de educación en la Embajada de España en Suiza. Tiene el título de maestro 1968, licenciado en Filosofía y Letras 1974 y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación 1995. Ha publicado numerosos artículos y libros. Previo al surgimiento del ABN, publicó 6 libros de didáctica de las matemáticas, que han aumentado con los dedicados a la difusión del método. Hasta esta fecha, 7 libros. Aparte, ha publicado libros de texto desde infantil hasta sexto de primaria, con la editorial Anani, con sus correspondientes guías didácticas, cuadernos, libros de trabajo desarrollando el método ABN, editorial La Calesa, y dirigido y participado en 3 colecciones de cuadernos: Refuerzo, pase del método tradicional al ABN y resolución de problemas, también en Anaya. En cuanto a las distinciones, fue el primer premio para obras de pedagogía con motivo del Año Internacional del Libro en 1972, por su libro Hacia una nueva iniciación gramatical. Es miembro de la Orden de Alfonso Díaz el Sabio con la categoría de encomienda con placa, 1998. En el año 2001 obtuvo el primer premio en el Concurso Internacional de Investigación Educativa con su trabajo Los efectos no deseados y devastadores de los métodos tradicionales de aprendizaje, de la numeración y de los 4 algoritmos de las operaciones básicas. En 2018 la Junta de Andalucía lo distinguió con la bandera de Andalucía por su trabajo con el método ABN. Jaime, te quiero decir que es un lujo, pero un verdadero lujo el que esté en este programa. Eh, para mí es un sueño hecho realidad, te lo digo en serio. Y bueno, vamos a conocerte un poquito como persona antes de ir a lo que es, bueno, tu pequeña criatura, el método ABINE. Y para empezar, me gustaría preguntarte cómo te definirías. Bueno, eso ya es muy complicado. Eso ya es muy complicado. Pero yo creo que soy una persona bastante normal, que hace cosas bastante normales, que es verdad que siempre me he sentido muy comprometido y me ha gustado mucho mi profesión. Es decir, no de ninguna manera me preguntaran como me preguntaran, me he arrepentido de haber elegido el camino que he elegido. Y la verdad es que yo cuando entro en el colegio la primera vez, allá por el año 69, curso 69-70, que fue un curso interesantísimo, por cierto, porque fue cuando se cogió la Ley General de Educación y hubo un cambio real en lo que era la escuela, ¿no? Noté que como que llegaba a mi casa, vamos, no tenía ningún tipo de aspiración, decía, a mí con que me dejen ya.
seguir estando en la escuela todo el tiempo. Yo ya con eso, vamos, que me gustaba y me sigue gustando y sigo yendo encantado a los colegios y paso a las clases, como decía Miguel Hernández, entro en los hospitales como en los algodones, porque yo entro en las clases como en los algodones, sin ningún problema. O sea que así que le ha gustado una cosa, lo ha trabajado, le ha echado muchas horas, pero bueno, porque estoy por lo demás soy una persona bastante corriente. ¿Y cuándo decidiste que querías estudiar magisterio? Bueno, eso es otra historia porque, a ver, yo estaba en Valdepeñas, entonces, pues en Ciudad Real lo que se podía estudiar eran solo dos carreras de tipo medio, que era comercio o era magisterio, no había más estudios. Otros estudios tenías que irte a Madrid porque la provincia de Ciudad Real estaba escrita al Distrito Universitario de Madrid. Entonces en España había del orden de 11 o 12 universidades, nada más. Dice, no, en aquellos tiempos, mira, aquellos tiempos, anda, anda, que las cosas que había eran de cualquier manera. Y bueno, yo por una serie de razones que no vienen al caso, pues tuve que estar echando una mano en el negocio familiar, ¿no? Entonces, pues pensó mi padre, mi madre, pensaron que yo dejé los estudios con 14 años, una vez que hice el bachillerato elemental, y pensaron que yo estaba como un madero que lo movía el agua felizmente en la playa, ¿no? Si muchos trabajaba en la tienda, bueno, pues tal, que debía estudiar y que debía tal. Entonces, no había ninguna posibilidad de que yo me fuera a Madrid, primero porque hacía falta en el lugar de trabajo y segundo porque económicamente no se podía. Y lo que se hizo fue, me matricularon, hice el examen de ingreso en magisterio y estudié magisterio por libre. O sea, íbamos a, cuando eran los exámenes en Ciudad Real y toda la carrera la hice libre porque no podía hacerla de otra manera. Luego fue algo que me encontré. La verdad es que los estudios y la carrera tampoco me motivaron demasiado porque no tenía, es decir, eran unos estudios y bueno, no fue ahí donde tuve yo ningún tipo de llamada o de todas esas cosas. Sí, 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 Cuando sí. fui a hacer las prácticas, que ahí sí, porque así me libraba yo de estar en el otro lado, cuando yo iba a hacer las prácticas a los colegios, ahí sí me sentía yo, ahí empecé yo a identificarme con lo que estaba estudiando. No que hubiese una vocación previa para dirigirte hacia ese camino, sino que en ese camino encuentras cosas que dices, ah, pues mira, mira lo que he encontrado, fíjate qué bien está. Yo recuerdo mucho esos primeros encuentros con las clases. Tengo que decir también que hubo dos personas, dos maestros jovencitos que llegaron a Valdepeñas, que los conocí, que nos hicimos muy amigos y que digamos ellos sí me sembraron un poco la semilla de lo bueno que sería. Yo además lo veía como yo vivían y tal, y decía, a mí me gustaría estar así, es decir, que también el asunto está muchas veces en las personas que conoces y que tratas, ¿eh? Y en ese también fue un peso determinante para que yo me dedicara al magisterio. ¿En qué momento te planteaste convertirte en doctor en filosofía y ciencias de la educación? Bueno, eso ya es, porque eso ya fue bastante, bueno, reciente, hace ya 30 y tantos años, o sea que, pero como uno ya es muy mayor. No, pero a ver, yo estaba aquí en la Universidad de Cádiz, en la Facultad de Educación, no se habían hecho, se montaron unos cursos de doctorado. Y bueno, pues por influencia de algunos amigos que estaban ya trabajando de profesores en la universidad, pues, me animaron y como los cursos se podían hacer por la tarde y el sábado por la mañana, pues vi que podía hacerlo y sin, digo, bueno, pues mira, tengo los cursos de doctorado, si surge luego alguna investigación o algún tipo de asunto importante para lo cual pueda dedicarle una tesis, pues esto es un requisito que ya tengo. Y así fue, es decir, fue también casualmente y porque convocaron esos cursos, no porque yo estuviese pensado dedicarme a ser, o sea, ser doctor o doctorarme. Así que fue de esa simple manera. Hice los cursos y luego, pues ya dentro de lo que era yo ya estaba muy decidido por el campo de la matemática, pues hice la tesis doctoral sobre resolución de problemas en el ciclo medio de entonces, que era tercero, cuarto, quinto. Y tengo la tesis aquí, la tengo. No, no, sí, la puedo Sí, enseñar. sí, enséñala, enséñala. Mira, ves, la tengo aquí en mi escritorio, está un poco así, esta es.
Y es que la tengo porque cuando empecé yo con el ordenador, hace ya también un montón de años, tenía un dolor terrible en la espalda, que llevaba una hora o Sí, 2 horas, sí, me sí. dolía mucho la espalda. Y intuí que podía ser la mala postura o que no estaba el teclado a la altura que debiera estar. Y entonces, como mi tesis es bastante gorda, pues la puse y desde entonces, oye, se acabaron los problemas de espalda. Por ejemplo, cuando me dicen, oye, tu tesis le ha sacado utilidad, digo, muchísima. Me ha ahorrado una cantidad de dolores de espalda que no te puedes imaginar. Solo por eso ya mereció la pena. Ya Entonces, mereció la pena, ¿no? hice la tesis, pero salió bien, bueno, pues todo al tribunal, ya fui un doctor mayorcito porque ya tenía yo 44 no, 45, 46 años. Cuando la hice y en fin, pues ya está. Pero surgió de esas circunstancias. Bueno, y posteriormente eh, crea el método ABN, pero, pero al fin y al cabo, ¿cómo definirías que es el método ABN para que lo entienda la gente? Bueno, vamos a ver. Primero te quiero aclarar que el método ABN, que ya le pusimos el nombre fue inspirado por un compañero mío inspector, que era también profesor de matemáticas de medias del instituto, y además era también doctor en matemáticas, Jesús, un hombre estupendo. Y participó con nosotros en la primera evaluación que hicimos del método. Se formó una comisión dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación. Pues estaba él, había profesores asociados, algún becario, recuerdo que uno de los becarios me parece que era de Paraguay y tal, que hicimos la evaluación. Fue muy, porque la mayor parte de ella la hacíamos con interrogatorios o con entrevistas a los propios alumnos, ¿no? Y fue este hombre el que decía, claro, decía, se ha abierto un camino nuevo. Esto es una cosa, decía, además se ha abierto un camino nuevo que es muy abierto, ¿no? Y de ahí vino lo de algoritmos abiertos y basados en números por aquello de que trabajamos con las cantidades, es decir, con las realidades de donde se ha extraído el cerebro humano, las matemáticas. Y, y así fue como le pusimos el nombre, pero ya al final del segundo año, ¿eh? No, es decir, que no es que el diseño comprendiera el nombre, sino Ya, otra forma distinta de trabajar, más basado en las competencias básicas que en lo que sería simplemente que alguien expone una cosa, el otro toma nota y la repite mecánicamente, como lo que se hacía, ¿eh? Más o menos. sí, sí. ¿Qué ha aportado el método ABN a las matemáticas, Jaime? Yo creo que las matemáticas han aportado mucho al método ABN. Si el método ABN ha aportado mucho a las matemáticas, yo diría que lo que en todo caso hubiera podido aportar a las matemáticas es que digamos, al ser bien recibido, al ser bien acogido por muchos niños, por miles y miles, cientos de miles de niños, algunos habrá que será un gran matemático. Entonces, por la vía de esos, quizá alguno de ellos llegue a aportar a la matemática. Pero en principio ha sido la matemática la que más le ha aportado al método ABN. Tengo que decirte también que el método ABN es bastante joven. Es decir, los chicos que empezaron la primera vez que fue el curso 2008-2009, eran chicos nacidos en el 2002. Los nacidos en el 2002 cumplirán 24 años este año. Y hay gente que se ha terminado la carrera, hay gente que incluso se han hecho maestros. Yo recogí en el blog y lo puse en Facebook una de las chicas muy espabiladas, de las cuales además tenía yo vídeos de cuando tenía 6 añitos y empezaba sus primeros pasos con el método ABN, Lucía Guerna, que se ha hecho maestra y que está tal, en fin, trabajando, siguiendo los pasos de la escuela, ¿no? Entonces, nos falta perspectiva en cuanto a saber lo que va a ocurrir. Por otra parte, lo que vaya a ocurrir o lo que les haya ocurrido a los chicos una vez que dejan la escuela, pues ha sido muy variopinto. Ha sido muy variopinto. Han tenido suerte muy diversa y factores que han remado a favor de que vayan hacia adelante o no. Por otra parte, los primeros colegios con los que trabajamos, que fueron dos cuando comienza el primer curso y cuatro, dos más de Puerto Real cuando comienza el segundo curso, eran colegios tremendamente humildes y una población, digamos, eso, humilde, una población donde había mucha gente en paro, donde la madre no trabajaba y el sueldo venía muy justo, es decir, no de miseria tal, pero gente muy humilde.
Entonces, ahí pudimos demostrar, por ejemplo, en esa evaluación, cómo estos chicos de procedencia tan humilde, que luego dicen que por esas razones ellos no pueden aprender, eso es mentira, esa es una de las primeras grandes cosas que ha podido aportar el método ADN, ¿eh? Como estos chicos, por ejemplo, en la evaluación que hicimos, que nos comparamos con dos colegios de mucho prestigio, uno privado y otro concertado, pero de estos colegios concertados que la gente se mata por ir, porque Sí, da sí. mucho prestigio, pues nuestros humildes niños de la barriada de La Paz y del Mentidero de Cádiz y de otras dos barriadas humildes de Puerto Real se quedaron muy por delante de estos otros chicos que parecen ser que son los que tienen mejores cualidades. Afortunadamente, como digo yo, las inteligencias no las reparten en función del nivel de renta que hayas declarado. No, no es verdad. Los chicos tienen un magnífico cerebro y esa es otra de las cosas que yo creo que ha aportado el método ADN. Es decir, demostrar que todos los chicos, absolutamente todos, son mucho más listos de lo que nos creemos, son capaces de llegar mucho más allá de los que nosotros nos creemos. De hecho, creo que en los vídeos que tenemos más de 6.000 vídeos, que eso también es un tesoro bastante importante. Se muestra claramente y nos han dicho en muchas ocasiones, es que deben estar los vídeos preparados. Digo, no están preparados en absoluto. Primero que nadie se deja, dice, mire, vamos a hacer un vídeo para engañar a la gente. No, no se suelen dejar, no se suelen dejar. Luego, si son niños, pues digo, ¿y qué pasa? ¿Que a los niños de 4 años también los engañamos? Y se ponen a actuar ¿para qué? Para que cuando tú lo veas te des cuenta que nos hemos engañado. No, no, es decir, los chicos son capaces de desarrollar unas capacidades que nosotros no pensábamos. El poner de manifiesto, enriquecer el talento y mostrar el talento natural que tienen todos los niños, insisto, en mayor o menor medida, creo que también es otra aportación importante que hacemos. Y respecto a la cuestión de la validación científica, digamos, de la validez científica. A ver, aquí bueno, nosotros tenemos ya 5 tesis doctorales aprobadas. Sí, que creo que una tesis doctoral, la prueba, me parece que dos de ellas o tres son convención internacional. Es decir, que ha habido, el presidente del tribunal, pues ha sido un profesor, un catedrático de alguna universidad extranjera. Una, por ejemplo, era de la Universidad de Oxford, que allí no creo que fueran precisamente personas cortitas de luces, y otra era me parece que de la Universidad de La Sapienza, algo así, o de la Universidad de Concepción de Chile, o tal. Es decir, que hablamos de que han sido tesis doctorales muy bien elaboradas, con muchas horas de trabajo y que han puesto de manifiesto que hay una clara diferencia entre trabajar con el método ABN y trabajar con cualesquiera otros métodos, incluido el tradicional. Esa es una. Otra, mm, de menor nivel, pero que ya juntamos alrededor de 60 artículos publicados en revistas científicas en los cuales se han llevado a cabo pruebas para ver efectivamente la construcción del conocimiento matemático de los chicos y en todas ellas salimos muy bien parados. Algunas realmente interesantes. Yo recuerdo uno de esos trabajos que era de una universidad yo creo que era de Ecuador. No lo yo como saberlo hubiera sacado ahí. Y era que habían utilizado las técnicas que hacíamos nosotros, el método ABN, para preparar a los chicos que iban a entrar a la universidad y que en álgebra estaban muy flojos. Entonces hicieron lo que hacemos nosotros, convertir los números decimales en expresiones algebraicas para que sí comprendieran pues, las operaciones, la ordenación, cómo se hacía. Y resulta que efectivamente así rescataron a muchos chicos y pudieron aprobar y pudieron sacar las notas. Y hay otra cuestión que también quiero señalar y es que gente ajena por completo a nosotros han sido capaces incluso de montar artilugios de tipo informático para trabajar con el método ABN. Por ejemplo, profesores de la Escuela de Ingeniería Industrial de Getafe. ¿eh? Tenemos un par de artículos donde crean unos artilugios, crean unas cosas para en el ordenador trabajar el método ABN. O sea, profesores de la Universidad de las Escuelas Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Y además de eso, creo que las mayores evidencias que podemos tener nosotros, esto es como si le discutieran a Newton, ¿verdad? Lo de la ley de la gravedad. Mire, las cosas se caen para abajo. Esta es la evidencia que esto no hay quien lo niegue. Sí, Luego,
Si ajusta más o menos la ecuación matemática para prever todo lo que usted quiera, pero que hay una ley detrás del hecho de que las cosas se caen, que no se caen por casualidad, sino que se caen porque obligan a un mandato determinado, nosotros creo que nuestras cosas que se caen al suelo, que tienen peso, son, por ejemplo, las evidencias que nos muestran los vídeos. Los vídeos son, tenemos, repito, más de 6.000 vídeos. Dice, bueno, 6.000 vídeos. Digo, no, empiece usted a contar hasta que llegue a 6.000, verá si son o no son. ¿Eh? Y esos vídeos tienen una diferencia fundamental respecto a los que muestran otros métodos matemáticos o de lengua o de lo que sea. Y la diferencia fundamental es que están hechas por los chicos. Es decir, en esos vídeos lo que mostramos es que no es lo que nosotros decimos que se puede hacer, sino que salen los chicos haciéndolo. Además, chicos que sabemos cómo se llaman, en qué curso están, en qué curso académico se hizo, cómo se llama el colegio, cómo se llama la maestra, es decir, para que no haya ningún tipo de dudas y cualquiera pueda verificar que lo que hacen los chicos es real. Entonces, mire, pues está muy bien que el método ABN no vale para nada o no tiene evidencia tal, pero mire, ahí tiene usted chicos de muy diversas promociones, que tenemos vídeos desde el año 2010, me parece que fueron los primeros vídeos que publicamos, hasta este año, y ahí están, hay promociones completas que se han hecho, por ejemplo, de Conchibonilla o de Lucía, donde ves a los chicos cómo entran en 3 años y cómo salen con 5 años. Mire, ahí tiene. Si esto que lo ve usted no le parece suficiente muestra de evidencia, pues entonces nada, como decía aquel, ¿a quién quiere usted creer? ¿A sus ojos o a lo que usted quisiera que ocurriera? Entienda usted a lo que le dicen sus ojos, O sino sea, que que eso ocurriera. de que es una moda el método ABN, precisamente no. No, en absoluto no, no. No es ninguna moda, porque además es algo. Otra cosa que te quería matizar respecto a lo que has dicho tú antes de como creador o constructor y todo eso, es que en el método ABN es un método abierto, pero abierto en todos los sentidos. De hecho, muchas de las cosas que se practican hoy en ABN han sido aportaciones de otros compañeros y hasta de algunos niños. Es decir, que no es que estuviera, una vez que se diseña el método, el diseño del método está en el primer libro de ABN que publico, que ni siquiera hace mención al ABN, porque aún no lo habíamos bautizado, que era competencias prácticas, ¿cómo era? Competencias prácticas en matemáticas o algo así, o enseñando por competencias básicas, algo así era, una nueva práctica. Ahí viene el diseño. Claro, la mitad de ese diseño inicial que se tenía, que era lo que uno había pensado, no lo que uno había hecho, y hay mucha diferencia entre lo que uno piensa y lo que luego se puede hacer. Lo que uno había pensado, pues prácticamente más de la mitad resultó no solamente por una parte que no funcionaba, o por otra parte que cuando lo habían puesto en marcha otros compañeros y compañeras, sobre todo compañeras, el ABN, sobre todo el femenino, un dato. En Facebook estamos 72.000 o 73.000 personas. El 93% son mujeres, el 7% son hombres. Simplemente este es el dato. Por eso digo que es femenino, ¿no? Han hecho aportaciones que se han ido incorporando y que han ido mejorando mucho. Luego, yo también digo, hombre, yo sido, bueno, vamos a poder aceptar que seamos creador, pero en todo caso somos co-creadores mucha gente. Está abierto y ha estado abierto y sigue estando abierto a que tengamos formas de calcular los porcentajes. Ha habido gente que ha aportado fórmulas que eran mejores que las que habíamos llevado nosotros o que habíamos pensado. Nosotros inmediatamente le hemos dado la bienvenida y le hemos acogido en nuestra casa y lo hemos puesto en el salón, ¿no? Pero que lo ha habido de todo eso. Y Jaime, ¿cómo se siente uno, aparte de ser el creador del ABN, el hecho de que hayas motivado a mucha gente? ¿Cómo te sientes? Pues yo me siento en este sillón como siempre, no me siento. No lo siento de otra manera. No lo he pensado. O sea, hombre, a ver, uno se siente muy contento y orgulloso, pero no tanto porque uno haya Sí, hecho, sí, sí, sí. sino cuando ve lo que hacen los niños, que los niños están disfrutando, que te miran. A mí en muchas ocasiones ya los chicos me pedían autógrafos. Yo me he negado. Digo, no, no, no. Nos hacemos una foto juntos, porque no voy a, yo a poner a firmar autógrafos. Yo fuera aquí un ¿eh? Entonces, eso sí te llena de orgullo y de Por satisfacción. eso, Y es por con lo que eso. recargan las pilas, porque evidentemente esto del ABN yo le he echado desde el año 2009
todo el tiempo del mundo y todas las horas del mundo. Es decir, a mí es difícil que me cogen en un renuncio sobre el ABN porque me lo sé todo. He Sí, hecho pruebas con la inteligencia artificial, porque yo mantengo la teoría de que, bueno, la inteligencia artificial para recopilar lo que ya hay es magnífica, pero para crear no crea. ya. Digamos. Sí, sí, Y evidentemente dices, la inteligencia artificial falla muchísimo, ¿no? Ya quisiera, ¿verdad? Entonces, hemos echado muchas horas y el hecho de ver el eco que ha podido tener o que tiene, pues te recompensa. Además, te lleva muchas sorpresas. Por ejemplo, en el blog, claro, el blog tiene un registro de las nacionalidades de las personas que lo ven y de las personas que descargan materiales y tal. Y entre ayer y antes de ayer me llevé la enorme sorpresa de que en 2 días he tenido 7.000 visitas de Chequia. Y, pero si además que con el problema del idioma, porque tenga un francés o un italiano se puede más o menos para un entender, claro. portugués. Pero claro, un idioma eslavo, que es que no tiene nada que ver con el nuestro, ¿eh? Te quiero decir que Singapur nos visita muchísimo, que más nos visita es Estados Unidos, más que la propia España y tal. Entonces, este tipo de cosas, la verdad es que te animan. Dices, bueno, pues esto parece que está sirviendo de algo, ¿no? Hemos hecho algo interesante. Y bueno, pues sí, un poquito de orgullo, pero tampoco, es decir, esto es una obra colectiva, o por lo menos bastante colectiva, y todos nos podemos sentir muy orgullosos de lo que hacemos. Pues además, yo no me engaño, ¿eh? Yo no me engaño. Muchas de la gente que se ha apuntado a hacer ABN y se ha comprometido con la ABN no ha sido tanto por lo que yo decía, cuanto por lo que hacía Lucía, por lo que hacía Sara Herrera, por lo que hacía tal, que veía a sus niños haciéndolo y quería que sus alumnos fueran e hicieran aquello que hacía Lucía, Sara, Conchiborilla, etcétera, etcétera. Pero yo te iba a preguntar, ¿quién te ha inspirado a ti? Bueno, a ver, yo entro en el colegio y cuando soy maestro me doy cuenta de que a los chicos, a mis alumnos, les pasaba lo mismo que me pasaba a mí, que no me enteraba mucho de qué eran las cosas y cómo funcionaban y Mm. tal, ¿no? Y, y claro, me preocupaba también decir, bueno, pero si yo ya sé que esto iba mal y se lo estoy haciendo exactamente igual a mis alumnos, y entonces yo renové dos cosas claras en mis años escolares de maestro, una que fue la matemática, que fue una revolución absoluta. Yo no sé cómo no me pegaron, no me echaron del colegio. Entonces, bueno, porque los chicos lo hacían muy bien. Y otra fue la gramática, que son los dos huesos fuertes de la escuela. Son los dos huesos fuertes. Entonces, en el caso de la matemática, yo llegué a la conclusión pensando que el problema estaba en que teníamos un sistema de numeración muy elevado. Quiero decir, muy alto. Tú ibas a explicarle al chico una división por 4 o por 5 de 7.834 y tú no podías hacerlo que lo viera con cosas, porque al segundo paso ya se le habían juntado 100 cosas. Entonces echaba el tiempo contando lo que había y cuando iba a contar otra vez ya se le había olvidado lo que había contado antes. Entonces caí en el delirio de decir, bueno, pues vamos a trabajar con bases de numeración más pequeñas. Porque lo que se puede hacer con un número de 4 cifras en base decimal, que es muy complejo, repito, porque enseguida se multiplican todos los objetos con los que se trabaja, pues en base 3 por ejemplo, podemos hacer con 27 objetos. Eso ya es controlable. Eso ya es controlable. Y lo hicimos así. Y muy bien, muy bien. Estuve con ellos, me parece que fue 2 años, cuarto y quinto, que en sexto ya vino una profesora de matemáticas porque había cambiado, se pasaba a la EGB, toda la profesora de matemáticas sobraba en el instituto, nos la mandaron para dar matemáticas al colegio y tal, y yo me quedé sin dar matemáticas. Y el experimento se acabó. Y funcionaba muy bien. De ahí viene la rejilla, de ahí vienen los tipos de recta. ¿Por qué? Porque te das cuenta cuando los chicos se ponen a trabajar, ves que hay una lógica detrás, que esa lógica detrás tú a veces no te has dado cuenta, ni cuando tú la tenías, ni cuando ellos la están teniendo, y funcionaba muy bien. Nuestros chicos recuerdo que sumaban, restaban, multiplicaban, dividían en cualquier base de numeración. No nos metíamos en bases muy altas, porque entonces tenemos el problema de como la base 10, ¿no? Incluso potenciaban, es decir, tenían una cuadrícula, unos se traían lentejas, otros se caían judías, otros se traían fichas de parchís, etcétera, y trabajar estupendamente, entendían aquello. Eso todavía hay gente que no lo entiende.
Pero ¿cómo van a hacer los chicos por ejemplo, de 9 10 años? Van a trabajar con cualquier base de numeración. Pues mire usted, sí. Porque entonces no teníamos medios para grabar ni para hacer nada, nada de eso. Y tal. Y esa fue una. Y la otra fue con la gramática, que fue por lo que me premiaron el libro del año 72 que bueno, pues trabajamos la gramática de una forma distinta, porque claro, ahí también se trataba de resolver otro misterio. ¿Cómo se le puede dar a la gente mal la gramática si tiene la gramática incorporada en la cabeza? Si nosotros hablamos con gramática, nosotros utilizamos las desinencias verbales, tal, lo utilizamos sin que nadie, no hemos tenido que estudiar gramática. De niño, cuando aprende a hablar el niño, aprende incorporando la gramática. Es decir, había que tener algún sistema por el cual el chico se hiciera consciente de la gramática que lleva dentro. Es decir, ir del habla a ver por qué era esto de esta manera, ¿no? Lo hacía yo de manera, utilizando, digamos, unos ejercicios más paradigmáticos, más en el discurso introducir, cambiar las palabras, por ejemplo, el gato bebe leche. Pues, ¿qué palabras puede sustituir a él? Pues él, un, este, ese, aquel, etcétera. Otro. Luego esas palabras las clasificábamos por el significado que tenían, que las iban ellos y les ponían nombre. Más o menos esto era, tanto a nivel paradigmático como sintasmático. Y fue esto que se premió y tal. Y luego ya, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí viene por qué te defines por una cosa o por otra. Cuando yo llego de inspector, mi primer destino como inspector fue Canarias. Y en Canarias, en Las Palmas, había un gran inspector, el pobre está un poco, Jesús Pérez González, que ha habido mucha gente que ha aprendido ortografía y comprensión lectora, gracias a Dios, efectivamente, muy gracias. conocido. Doctor Pérez González, don Jesús, que yo le expliqué un poco lo que hacía y me dio un consejo que yo seguía a rajatabla y que siempre le agradeceré. Y me dijo, dice, mira, Jaime, si quieres de verdad saber de una cosa, no te puedes dedicar ni al lenguaje ni a las matemáticas. Elige una de las dos. Dice, porque cualquiera de los dos tiene muchísima complejidad. Entonces, no elige, coge tú la que quieras. Y elegí las matemáticas. Elegí las matemáticas porque ya había yo publicado alguna cosa en Escuela Española y tal, y elegí las matemáticas porque efectivamente el mundo de la didáctica del lenguaje, eso es un mundo impresionante, como el mundo de la didáctica de las matemáticas. Entonces, si casi no llegas a abarcar uno, imagínate si te metes en dos, aparte de tu trabajo ordinario y natural. Pues por ahí fue por donde salió. Por eso yo insisto mucho en otra cosa, que también la llegada a la ABN no es, digamos, algo abrupto. Vas en una línea y de pronto te aparece un escenario diferente, sino que es la continuidad de un camino que empieza ya por los años cuando yo tengo 20 años y empiezo de maestro, pues hasta ahora que voy a cumplir 77. Fíjate tú si he tenido el tiempo de darle vueltas y de haber leído y de haber trabajado. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que te haya marcado en tu Sí, carrera profesional? sí, así con los niños, sí. Recuerdo uno muy gracioso de la que veas tú lo que es la inteligencia de los chicos de 4 años. Era la clase de una maestra muy buena, se llamaba Estrella, un colegio de Chiclana, la Atlántida, el colegio de la Atlántida de Chiclana. Estaba yo viendo una clase de 4 años que hacían verdaderas maravillas, ya trabajaban con decenas, etcétera, etcétera. Y ya me dice un niño, me llama y dice, ven, 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 me acerco, digo, ¿qué quieres? Dice, yo sé escribir el año en el que estamos. Digo, sí, dice, sí. Y escribe 2014. Dice, digo, oye, pues viene, como lo sabes y tal. Dice, digo, pero explícame dónde está el 2000 y dónde está el 14. Dice, mira, el 2000 me será el 2 y el cero. Dice, ¿y el 14? Digo, pues muy bien, muy bien. Y ya me voy y me dice, ¿a que no te has dado cuenta de una cosa? Digo, no, ¿de qué? Dice, que el 20 se escribe igual que el 2000. El 20 se escribe igual que el 2000, porque ahora decía, en 2014, el 20 decía 2014, y él ponía el 20 y tal. El 20 se escribe igual que el 2000. Digo, mira, ¿cómo ha deducido él dentro de su ha generalizado y ha ido haciendo eso, ¿no? Esa fue una muy divertida, sí. Bueno, ha habido niños, recuerdo uno que era muy así, se metía en todo y decía, me pregunta, dice, ¿tú qué haces en un colegio de Alicante? En el Ausián Mar de Alicante, que era un colegio de un barrio muy humilde, ¿no? Y decía el niño que era el típico niño de la calle.
pero tenía 6 añitos, 7 añitos. Me se queda mirándome así con las barbas, me dice, oye, tú eres muy viejo, ¿tú qué haces aquí que eres tan viejo? Digo, aquí por ver un poco lo que hacen las cosas. Digo, pero yo viejo. Dice, ¿cuántos años tienes? Digo, 234. Dice, ¿y no te has muerto? Digo, fíjate tú los jodidos muchachos lo que hacen. En fin, cositas de estas que Sí, ocurren. sí. Sí. Además de maestro, ha sido inspector de educación. Desde esta perspectiva, has podido apreciar las dificultades a las que se puede enfrentar el profesorado y el alumnado en todas las áreas, escritura, lectura, ciencia, pero ¿qué te hizo interesarte específicamente por el estudio y la didáctica de las matemáticas? Pues casi lo he contado ya, ¿no? Lo hizo, a ver, yo entré de inspector efectivamente en el año 77, en junio del 77, y me jubilé en febrero del 14, ¿no? Prácticamente 37 años de vida, que además yo era inspector de ir a las escuelas y meterme en las aulas, no era inspector y ver lo que hacían los niños, porque creía que esta era la mejor manera de saber cómo era el trabajo del maestro y de la maestra. Es como si tú vas al restaurante. Pues mire, lo mejor para hacerte una idea, si el restaurante funciona bien, es probar la comida. No pedirle los papeles de tal, traiga usted la receta, que vamos a estudiar la receta, si la receta está bien hecha. O traiga usted los papeles de que tiene el permiso de no sé qué. Pues mire, eso ya habrá gente que se ocupe de ello. Pero si está la comida buena, sana, sienta bien y tal, pues el restaurante es un buen restaurante, ¿no? No es función de los papeles y no se llega ni a probar la comida. A veces, yo lo decía y algunos compañeros míos se cabreaban. Pero lo que no se puede hacer es ir a pedir papeles y asomarte a la cocina y no ver los platos terminados, ¿no? Entonces, he sido de eso y por consiguiente sí que tenía yo digamos, una cierta idea de lo que ocurría en las clases. Una cierta idea de lo que ocurría en las clases. Porque otra cosa que he aprendido una vez que yo dejo la inspección es que cuando yo he conocido de verdad cómo está la situación en los colegios, ha sido cuando yo he visitado los colegios y ya no era inspector y la gente ya no me veía como inspector. Ya parece que tenían que disimular menos, ¿verdad? Y, Mm. y eran como más naturales, ¿no? Entonces me hago más la idea de cuando dejo de ser inspector, que siendo inspector, que siempre hay, y más los años en los que yo era, porque esto ya se ha cambiado bastante. Pero el año 77 un inspector era una cosa muy seria. Y entonces, pues eso, el hacerlo. Yo me preocupaba ya tanto por la parte de lectoescritura como por la parte de matemáticas, ¿no? Y veía que se reproducían las mismas cosas de siempre. Yo ya publiqué, el primer libro que yo publico de matemáticas es el de la numeración en cualquier base, que el título fue un disparate, porque la editorial se empeñó en poner programación, porque entonces se vendían libros de programación del aula, no programación informática, claro. Y yo quería que saliese de qué iba, que era de cálculo, ¿no? Entonces salió ahí un título que tal. Y los segundos títulos era ya cuando cambia la LOE, que fue el año 90, el de infantil y el de matemáticas en primaria, donde pues, se hace un cambio, pero dentro del paradigma general del cálculo tradicional, del cálculo que se opera por órdenes de magnitud, etcétera, etcétera. Pero yo sigo R que R haciéndolo. Y bueno, pues poco a poco van floreciendo las ideas y van derivándose por ahí. Cuando ves que unas ideas son fecundas, le prestan más atención y vas quitándole atención a otra cosa. Hay otro aspecto que es importante como inspector, que yo creo que también tuvo cierto mérito, por lo menos, y que no he visto que lo hayan vuelto a hacer, o por lo menos con la sistematicidad en la que yo cogí el área de evaluación o la ponencia de evaluación y hice estudios prácticamente cada año, tanto de la EGB como luego de secundaria, como también de la selectividad, sobre estudios de los resultados de la evaluación. Es decir, lo hacíamos sobre las actas de los profesores y era además a nivel de toda la provincia, era a nivel de poblacional, no era muestral. Y claro, tenías un mapa de lo que ocurre y el mapa de lo que ocurre es bastante insatisfactorio. Matemáticas sistemáticamente era la asignatura que más se suspendía. Y luego los TIC típicos ocurrían en todas partes. Es decir, había colegios que parecía que estaban condenados a que los chicos que iban allí salieran más burros de cómo entraron.
Y sin embargo había otros colegios que a juzgar, porque esto era a través de las calificaciones, que a juzgar por las calificaciones eran colegios muy provechosos y todo este tipo de cuestiones. Pero claro, es que las calificaciones para los alumnos que están allí, la familia de los alumnos, es un elemento importantísimo y no se le presta atención. Ya. Las calificaciones te abren y te cierran puertas. El sacar una buena nota en una selectividad te abre y te cierra muchas puertas. El no poder superar un determinado nivel y quedarte en el camino, pues ya te va a marcar de por vida las cosas. Sin embargo, eso se hacía muy poco. Y había bastantes cosas. Una de ellas, por ejemplo, era que esto también no sé, ahora se está tomando postura. Una de ellos, y yo lo tengo establecido en varios estudios, es que las chicas obtienen mejores puntuaciones que los chicos siempre, en todas las materias, incluidas las materias científicas, incluido el bachillerato, incluido la secundaria, incluido la primaria. Siempre. Yo decía, si los chicos sacaran las notas que sacan las chicas, el nivel de fracaso escolar casi desaparecería. Y además era una cosa cultural, porque curiosamente, cuanto el pueblo, digamos, era un pueblo más alejado y más pequeño, pienso en Olvera, pienso en Algodonales y tal, allí la diferencia era mayor. Conforme te metías, pueblos como ciudades, como Jerez, Cádiz, el mismo San Fernando o Algeciras, allí las diferencias se hacían mucho más pequeñas. Era una variable cultural que bueno, se podría haber utilizado, ¿no? Entonces, decía, bueno, ¿cómo puedes tú intervenir o cómo podemos intervenir? La verdad es que por parte de la... Yo esto lo he defendido y me daba los estudios, o daba el jefe que tenía entonces, a Sevilla y tal. Y la verdad es que no, a los políticos no les gusta hurgar en esos territorios. No les gusta hurgar en esos territorios. Oiga, que esta es la realidad. Por ejemplo, otra cosa muy interesante que descubrí, porque era relativamente sencillo en el estudio estadístico, era el tema de la ratio. Pues mire usted, no es verdad que con la ratio más pequeña los chicos saquen mejores notas. No es verdad. Yo esto cuando lo decía en una reunión con profesores de secundaria, algunos hasta medio se enfadó. Digo, oiga, mire, que yo lo he hecho sobre las actas que usted ha firmado, ¿eh? No lo he hecho, no me he inventado nada. Actas firmadas. ¿Cuántos hay en el grupo? 19. En este otro grupo hay 30. Pues mire usted, no hay ningún dato que diga que los niños de 19, que el grupo está formado por 19 chicos, saquen mejores notas que el grupo está formado por 30. Es más, inclusive, a veces, cuando eran las clases muy numerosas, aprobaban más que cuando eran menos numerosas. Y decía uno, ¿por qué? Digo, pues muy sencillo, muy sencillo. No caben los chicos, pues tienen que aprobarlos y que se vayan porque son los que suben, pues no caben en la clase. Y eso pasaba sobre todo en colegios privados, luego concertados. Subía un grupo de, ¿qué te diría yo? De 82 chiquillos, después no sé, además le dejamos aquí a 10, ¿dónde los metemos? Porque aquí no tenemos clases para todos. Entonces, todo este tipo de cuestiones son cosas que creo que te permiten hacerte una idea y ver cuál es la situación real que hay. Hay un momento en tu vida en el que piensas que las matemáticas no pueden ni deben seguir siendo accesibles solo para una minoría de personas talentosas y decides que vas a trabajar para que sean universales, significativas, comprensivas y motivadoras o activas. ¿En qué momento sucede esto, Jaime? Bueno, esto yo creo que es ya una cosa un poco histórica, porque vamos a ver, cuando estu- yo el bachillerato solo estudié el bachillerato elemental, no hice bachillerato superior por las razones de personales que fueren. Y del bachillerato elemental fui a magisterio. Y ya estaba uno imbuido de que la matemática, a mí no se me dieron mal las matemáticas nunca, de hecho no tuve ningún problema con las matemáticas, ni en el instituto, ni en la escuela, ni en ninguna parte. Entonces no era, pero sí que estaba imbuido y sabía que mucha gente estaba ya determinada desde el bachillerato a no coger nada que llevara matemáticas. Y ese sentimiento se ha ampliado. Es decir, se tiene la idea de que efectivamente las matemáticas es algo antinatura, algo que no se le da bien al ser humano, salvo algunos raros, ¿no? Y que por consiguiente hay que huir de ellas, hay que huir de ellas. Y, y cuando nosotros empezamos a trabajar a EBN y vemos que absolutamente todos los chicos lo hacen muy bien, que donde se trabaja BN prácticamente no existen suspensos. Ha habido casos de recuperación de chicos. Yo recuerdo, dices de la anécdota, no te he contado,
el colegio era el Colegio Isabel la Católica de la Línea. Recuerdo un chico ya de 10 11 años, pero ya espigadito y tal, que me viene el hombre y me da un abrazo y me dice que el ABN le ha salvado la vida. Y me explica el profesor, dice, no, te lo dicen por lo siguiente, este es un niño de la calle, este es un niño que está en un albergue de tal y que pasa mucho tiempo en la calle, que no tiene tal. Y un chico muy listo. Claro, ¿qué ocurre? Cuando empiezan a trabajar ABN en el colegio, el tema de cómo lo explican cambia por completo, empiezan a trabajar con materiales, a construirlo y tal, y resulta que el chico pasa de ser el tonto en matemáticas a ser el más listo, el que mejor lo hace. Claro, él decía, a mí esto me ha salvado la vida, yo ahora soy aquí alguien. Y estaba el hombre orgullosísimo y además trabajaba el triple que los demás porque quería seguir ejerciendo esas cosas, ¿no? Entonces, pensar que a mí una de las cosas, va uno por ahí o cuando me llamaban y predicaba un poco el tema de la matemática, que hay que renovarla y tal, y decían algunos, me decían, pero vamos a ver, siempre ha habido, si se han enseñado matemáticas, pues según usted muy mal, pero siempre ha habido gente que ha salido adelante, ya han salido matemáticos, han salido científicos y tal. Digo, sí, mire, cuando las terribles epidemias de la peste, que no había vacunas ni había nada, también había gente que salía, ¿eh? No se vaya usted a pensar que es que todo el mundo se moría. No, no, no. Había Ujú. gente que la superaba. Digo, pues esto es igual, de lo que se trata, mire usted, no es de que los más listos salgan adelante, esos van a salir solos. Se trata de que salgan aquellos que por sí solos o no les llega la inteligencia lo suficiente o no se motivan lo suficiente. Sí, se trata de alfabetizar, fundamentalmente de alfabetizar. Es decir, de que todos tengan un nivel, uno más alto, uno más bajo. Digo, esto es como el cante. Todos tenemos que cantar. Evidentemente hay gente que tiene unas cualidades enormes y un talento enorme para el canto, pero son muy poquitos. Los demás no vamos a llegar a cantar en la escala de Milán ni en la Fenice de Venecia, pero vamos a sacarle el máximo partido a la voz porque eso nos va a venir absolutamente bien para todos. Una persona bien formada en matemáticas, otra aspiración que yo les decía mucho, decía, tenemos que llegar a una situación en la cual cuando el chico llegue a tomar las decisiones de que tiene que coger un camino, porque los caminos ya se diversifican, por ejemplo, cuando acaban la ESO, que lo puedan escoger el camino sin ningún prejuicio a ninguna materia, pero que lo hagan por lo que les gusta, porque mucha gente no coge el bachillerato científico, digámoslo así, por miedo a las matemáticas, no porque le guste especialmente las letras. Dice, hombre, si esto no tuviera las matemáticas, lo cogía yo, si esto no tuviera que emplearse tanta matemática, lo utilizaba yo. Pues mire, un buen objetivo como país es conseguir que absolutamente toda la gente pudiese elegir la carrera que le gustara o el camino profesional que le gustara, no por negativa o por miedo a una cosa, sino porque tiene el dominio suficiente como para elegir sin ningún tipo de prejuicio, porque elija lo que elija, va a llevar, digamos, los presupuestos previos para triunfar en ello. Eso es un poco las ideas, ¿no? Una de las diferencias que existen entre el método tradicional y el método ABN es que el método ABN trabaja con números y no con cifras. Otra diferencia entre el ABN y otros métodos que trabajan con números sería que el ABN tiene en cuenta una secuenciación, una gradualidad, una progresión, el respeto por la reversibilidad de los aprendizajes. Pero ¿qué otras características hacen del ABN un método serio, útil y eficaz en la actualidad, Jaime? Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que a ver, esto evidentemente yo siempre voy a decir la parte más positiva o la parte que creo yo que es y que luego no tiene, a lo mejor no tiene por qué ser así. Pero el, ¿cómo se educa a los chicos? Es decir, ¿de qué manera pasamos con un chico de 3 4 años, pasamos a enseñarle matemáticas? Porque nosotros debemos partir de lo que el chico sabe, de las experiencias que el chico tiene. Y eso es hacerlo consciente y que él sepa la razón de por qué. Es por lo que nosotros empleamos materiales concretos, los bloques, los palitos y tal. Porque claro, va construyendo él sobre eso. Entonces, yo creo que nosotros todavía tendremos que mejorar mucho, pero que el alumno sea capaz
desde que empieza a ir entendiendo todo lo que hace, ir construyendo la matemática, yo creo que esto es la gran diferencia con respecto a los otros métodos. Por darte un detalle. Yo no he sido nunca en la charla ni en nada, me he metido con ningún método, cosa que otros nos ponen a nosotros de limpio. Pero bueno, allá. Nosotros no podemos andar perdiendo el tiempo en esas cuestiones. Pero, por ejemplo, el método Singapur. Sí, los tres pasos importantes. El objeto, la foto y el lenguaje abstracto. Matemáticas, pues la fórmula del logaritmo, etcétera, del logaritmo, digo yo, del algoritmo. Sí, pues nosotros, por ejemplo, introducimos un punto intermedio, que son los símbolos. Es decir, primero el chico trabaja con los objetos, luego ya no trabaja con los objetos, sino con su representación gráfica. Ya tiene 4 plátanos, ya sabe el chico que ya esos plátanos son plátanos, pero no se los puede comer, como se los podía comer cuando trabajaba con los plátanos. Y luego ya cuando tenemos las decenas, números grandes y tal, antes de hacerlo por la colocación de los números, por el valor posicional, lo que hacemos es sustituirlo por símbolos. La decena es un redondelito que recuerda la goma que aplicaba la decena a los palitos. La centena, en uno nos ha salido un triángulo, en otro nos sale tal. Y entonces, porque son elementos que todavía le permite contar. Si tú pones 2 decenas en el 23, tiene 2 decenas, tú lo que tienes es un signo gráfico, eso no lo puedes contar. Sin embargo, mira, la clase de esta chica que te hablé antes, de Estrella, sin embargo, tú tenías los chicos que estaban en cuarto, ponían el número 22 y uno lo representaban los dos circulitos primero y luego los dos palitos. Otros ponían un circulito, un palito, otro circulito, otro palito. Otros ponían primero los dos palitos y luego los dos circulitos. Otros ponían un circulito, los dos palitos seguidos y los dos. Una claridad intelectual sobre lo que hacía, cómo conceptualizaba un niño de 4 años. Pues eso lo permitía si teníamos entre la representación real de un objeto como es una fotografía y la abstracción de ese objeto, si pasamos por el paso de los símbolos, que todavía se pueden contar, que ya no son el plátano, ni son los palitos, ni nada de eso, sino que son representantes de órdenes de magnitud y que los pueden cambiar y los pueden poner de una forma o de otra, los pueden transformar y cambiar en unidades los redondeles o en redondeles los triángulos, etcétera. Pues claro, tienes un refuerzo conceptual enorme. Pues eso también es una cosa que hemos aportado nosotros. Y más cosas, que hemos aportado Sí, más. sí, 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 sí. Eh, una de las ventajas que se suelen tener en cuenta en los colegios a la hora de elegir a Bene es que beneficia a todo el alumnado, a los Mm. que necesitan más tiempo y recursos para aprender y a aquellos que aprenden más rápido. ¿Podría explicar cómo se consigue esto con ABN y no con otros métodos? Sí, sí. Bueno, fundamentalmente porque rompemos el paradigma. Es decir, en pocas palabras, que a mí dice, en pocas palabras, ¿cuál sería? Pues mire, para el cálculo, por cierto, tengo que decir que el cálculo es importantísimo. Recuerdo que el príncipe de las matemáticas, que los matemáticos dicen que es Carl Gauss, Carl Friedrich Gauss, Carlos Federico Gauss, decía que decía, cuanto más matemática haya en una ciencia, más ciencia es. Dice, y cuanto más cálculo haya en la matemática, más matemática es. Hay otra, que la tengo yo citada por ahí de él, que más o menos viene a decir que es la reina el cálculo es el rey tal. Entonces, esto ha perdido mucho brillo, ahora ya se dedican a otras cosas. Pero el cálculo es importantísimo, porque además favorece mucho la generalización de lo que se hace a toda una realidad. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues la diferencia que hay es que en el cálculo tradicional, y si me apuras, en el cálculo de Singapur, en todos los métodos alternativos que hay, se calcula todos los niños de la misma manera, todos de la misma manera. Lo mismo el chico que es muy capaz y que sería capaz de llevar a cabo esas operaciones de una forma más breve, de una forma más rápida, y el chico más lento, que tiene que hacerlo exactamente igual que lo hace el niño más listo. En principio, dice, pues esto no.
esto no tiene mucho sostén lógico, ¿no? El chico más lento a lo mejor dice, pues mire, si el chico para sumar 9 a un número, pues si no lo sabe hacer de golpe, puede partir el número y hacerlo de dos veces. Pues primero me viene bien sumar 4, luego sumo las 5 de este. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Por el formato que se emplea. Pues mire, cambiemos el formato. Y un chico que es muy capaz no puede, por ejemplo, se da cuenta que puede sumar a la vez las unidades y las centenas. Pero no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no deja el formato. Claro, Bueno, pero qué tontería es esta. Cambiemos el formato. De manera tal que cada uno pueda hacerlo según su posibilidad. Entonces, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto que hay chicos que para llevar a cabo una operación determinada necesita muchos pasos y otros que en un paso, en dos pasos lo hace. Pues bendito sea, pero todos lo hacen bien. Pero vemos que el que necesita más pasos, cuando sigue haciéndolo, va acortando el número de pasos, porque va aprendiendo de lo que va haciendo, ¿no? Dice, hombre, pues esto está muy bien y esto es una diferencia fundamental. Y luego también que cuando haga el cálculo sepa lo que está haciendo. evidentemente. Porque, por ejemplo, se pone en cuestión el tema de las tablas de multiplicar. Se pone en cuestión, tal, ahora no. Más con los relojes que llevan, los teléfonos, las calculadoras, la IA, la tal. Pero vamos a ver, vamos a ver. Nosotros tú sabes que en ABN el tema de las tablas de multiplicar lo tenemos con las tablas de sumar. Hacemos lo que llamamos la expansión o la extensión de las tablas a los otros órdenes de magnitud. Decimos que si el chico sabe cuántas son 7 por 3, sabe también cuántos son 70 por 3. Y si sabe cuántas son 70 por 3, cuando son 7 por 3, pues puede averiguar cuántas son 77 por 3. Es decir, puedes extender lo que sabe de las tablas de multiplicar hasta la centena. Pues fíjate tú, si lo sabes extender hasta la centena, si la tabla dentro de las unidades son 100 resultados, si lo metes hasta la centena, ¿en cuántos resultados los metemos? Porque tenemos 100 números. Cada Claro, uno 10, 100 por 10 son 1000 resultados. Pero es que además cada multiplicación conlleva dos divisiones. 7 por 3, 21, es lo mismo que 21 entre 3, 7, 21 entre 7, 3. Luego ya tenemos ahí 3000 resultados. Y si lo extendemos a las centenas, que a lo mejor no todos los chicos van a llegar a la tabla de multiplicar de las centenas, pero a lo mejor la mitad de la clase, un poquito menos, sí que han llegado en lo que hemos visto y lo que hemos comprobado. Y los que no llegan, nos llegan a multiplicar, que te diga yo, 427, pero a lo mejor sí que han multiplicado 407, porque es muy sencillo. Es muy sencillo. Cuatro centenas son 2800 y 7 por 7, 40, 2840. Es poner uno contra el otro. Pero si lo hicieran los que lo hacen con todo, ya es que se meten en 10.000. Es decir, ha relacionado a partir de un conocimiento muy escueto, como son las tablas del 1 al 10, ha generado otro conjunto que hace que tengas un universo numérico amplísimo, ligado, relacionado, etcétera, etcétera, y que te permite que cuando hagas problemas te ajustes realmente a los problemas. Que si estás haciendo, ¿qué te diría yo? Un almacén tiene no sé cuántos kilos de patatas, cada montón tiene 423 kilos y hay 5 montones, ¿cuántos son? Pues el chico multiplique, no tenga que averiguar a ver qué operación es, sino que sabe que si son repetidos y multiplica los 523 kilos. 7 por 500, 7 por 20, 7 por 3. Y entonces lo va sacando así. Y además hay otra cosa muy curiosa, y es que así, algo que hoy se emplea mucho, es que así tenemos hecha la trazabilidad. Es decir, los números que aparecen en el enunciado se mantienen en la resolución, en la mecánica de la resolución y aparecen subsumidos en el resultado. Es decir, hay un trazado, hay una línea que mantiene eso. En el cálculo tradicional eso no ocurre, porque claro, el chico no multiplica 500, multiplica 5 y se insiste en la posición. A mí lo del valor posicional me hace una gracia enorme. Ese 3 vale 300, ese 3 vale 300. ¿Por qué? Porque por el lugar en el que está. Se oiga, tendrá 300 porque tiene 300 cosas. Porque tiene esas cosas de estar en el lugar que está, no al revés. Pero bueno, esos son suspicacias, son cosas de tal, ¿no? Pero te quiero señalar diferencias que tenemos. Pues estas son parte de las diferencias. Otra diferencia fundamental que creo que tenemos es que confiamos en que los chicos son más listos y que tienen los chicos nuestros un nivel muy superior al que tienen los demás. Hay otra cosa sobre esto
que se pasa por alto. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Digo, esto no se debe pasar por alto. Y es la siguiente, verás, Antonio. Los estudios que se han hecho, que han sido ya numerosos, repito, parece que andan por los 60, no los he contado últimamente, pero bueno, alguno más ha podido haber. Las herramientas que han utilizado, es decir, los test, los cuestionarios, los reactivos que han utilizado para establecer cuál es el nivel de los chicos, son todos reactivos del método antiguo. Si utilizaran los reactivos que tenemos nosotros, ¿eh? Con el dominio que tienen que tener los chicos de la numeración, vamos, que le preguntamos a los chicos, en lugar de que cuál es el número que ocupa el segundo lugar contando por la izquierda, le decimos, oye, ¿cuál es la centésima de la unidad de millar? Bueno, es que no lo hace nadie. Las distancias serían muchísimo mayores. Es decir, que efectivamente. contamos con el asunto de que tanto en las tesis doctorales como en los estudios y en los trabajos, los reactivos son del cálculo antiguo. Si a los nuevos, a los que del cálculo tradicional le ponemos reactivos de lo que hacen los niños nuestros, bueno, las diferencias serían, vamos, inconmensurables, inconmensurables. Entonces, esa es también otra de las diferencias claras que hay. Si nosotros, por ejemplo, decimos, mire, si los chicos hacen sucesiones, decimos, un número o sea, una sucesión de 5 números o de 7 números que son tal, 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 tal. ¿Cuánto suman? Te lo contestan automáticamente, todo eso se lo pone a los de sexto, no, los otros lo hacen desde cuarto. Se lo ponen a los de sexto y bueno, todavía están llorando por ahí por las esquinas, ¿no? Entonces, pues todas estas son diferencias. Fundamentalmente entender y potenciar lo que eso potencia al ser humano. Porque a los chicos les produce también saber, aprender y entender lo que está haciendo y que lo hace muy bien, les produce también mucha alegría. Y es una alegría sana, no es la alegría de estar en la pantalla haciendo no sé qué, te pongan ahí, sino el gozo íntimo de decir, coño, mira, todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que soy capaz Lo que de hacer. saben hacer, claro, efectivamente. Ese gozo también es muy importante y eso también es una buena diferencia que tenemos nosotros. Y Porque no sigue además les nos motiva, quedamos sin comer. claro, además les motiva a seguir en el Hombre, claro, claro, el gozo interior, hombre, yo lo sé porque es algo que tenemos experiencia nuestra, ¿no? Has comprendido una cosa, coño, qué contento te pones. Y aquí se dice, pues si he descubierto esto, anda, yo esto está muy bien, mira lo que tú. Te pones hecho un... Y ese además es un gozo bueno, sano, intelectualmente provechoso. Entonces dices, joder, qué bien, ¿no? Qué maravilla. efectivamente. Desde que se empezó a dar difusión a la ABN, han sido muchos los maestros que han visto una oportunidad para cambiar el rumbo de las matemáticas en España. Estos maestros han comentado que lo que más les llama la atención en su alumnado cuando trabajan con matemáticas ABN es la participación, motivación, satisfacción. Esta ilusión se aprecia también en alumnos que están acostumbrados a trabajar con un método tradicional y que por motivos de traslado o trabajo de los padres llegan a un colegio donde se trabaja con ABN. Pero a nivel científico, ¿cómo se explicaría esto? ¿Hay estudios contrastados que expliquen lo que le sucede a los alumnos que trabajan matemáticas Sí, sí. con Bueno, ABN? estudios contrastados no tenemos, yo creo que no hay ninguno, pero sí que tenemos las experiencias. Es decir, tenemos las evidencias. Es decir, que se cae al suelo, vamos, que Sí, no sale ninguna cosa volando ni en dirección por la derecha, no, cae al sí, suelo. Entonces, yo las he vivido en primera persona. Por ejemplo, en la clase que empezó a trabajar en grupo, recuerdo que en sexto nos llegaron dos, que además enseguida se quisieron poner a aprender el método, entre otras cosas, para no separarse de sus compañeros. es rojo. Y además, como empezaron a entender algunos recuerdos que me dijo, dice, hombre, por fin entiendo algo con este método, dice, por fin entiendo algo, por fin voy sabiendo un poco por dónde van las cosas. Por ejemplo, hay algunos casos que son, por sí solos hablan. Tú no sé si tienes luego ocasión, lo entrevistas a Juan Antonio Durán Siles. Este chico es digo este chico porque es muy jovencillo, bueno, ya no es tan jovencillo porque ya vamos cumpliendo años. No sé si habrá llegado a los 40 años. Este chico en el Alba de Plata se enamoró del método, este es uno de los enamorados del método, y lo puso en práctica con los alumnos que le tocó ese año donde había llegado al colegio. Los alumnos
venían de tercero, es decir, no habían hecho nada de ABN, nada, 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 de tercero a cuarto. Esa clase, ese grupo, además lo tenemos muy documentado porque tenemos un montón de vídeos que llaman la atención poderosísimamente a todo el mundo por el nivel que alcanzó esa clase. Pues esa clase que alcanzó ese nivel tan notable, fue una pena porque iban a hacer un reportaje sobre él en televisión española, pero suprimieron el programa antes de ir. Y qué mala suerte. Que además esto no lo sabe Juan Antonio. Le escribí al que lo hacía, que era, lo ponían los sábados por la mañana, y tenía un nombre alemán, pero no recuerdo ya, ya se me olvidan las cosas. Y, y le dije, digo, mira, ahí el nivel que tiene ese grupo y otros grupos más, pero primero ve a ese grupo y lo ves y verás que tiene, que no tiene comparación. Es decir, hacen, mira, ecuaciones, raíces cuadradas, exactas e inexactas, potenciaciones con números complicadísimos, sucesiones, por supuesto, porcentajes tal que te las hacen mentalmente y tal, ¿no? Y esos chicos que llegan a ese nivel tan alto no habían empezado en infantil, ni habían empezado en primero de primaria, ni en segundo de primaria, habían empezado en cuarto de primaria. ¿Qué ocurre? Pues si tú tienes un tratamiento equivocado para el problema de salud que tienes, coño, te empiezan a dar un tratamiento que te cura bien, ¿y qué te pasa? Que enseguida te sientes mejor. Entonces, claro, dice, no, vamos a seguir por aquí. Esto me recuerda a mí lo de aquel pueblo tan antiguo que tenían las ruedas de los carros, eran hexagonales, ¿no? Claro, estaban que era incómodo cuando iban en el carro, pam, 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 y se lo plantearon allí en la tribu, ¿qué hacemos? Dice, pues mira, la incomodidad se produce cada vez que hay un ángulo. O sea, así que lo que vamos a hacer va a ser suprimir ángulos y ya así vamos mejor. Hicieron las ruedas cuadradas, porque claro, suprimieron ángulos. O sea, lo entendieron justo al revés. No, lo que tienes que hacer es crear muchos ángulos, porque así va redondeando la rueda y no golpea, pum, 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 pum. Pues con esto a veces ocurre lo mismo. Tenerse como esto ya han hecho, esto va mal, pero como ya lo han hecho así, continuemos así hasta, sí, claro, vamos a continuar así hasta que se estrelle. Y eso además es una cosa que lo tiene la gente metido aquí. Yo tuve no hace mucho tiempo una sesión de formación con padres en un colegio de Cádiz, aquí en el Carlos III, que fue el segundo colegio que comenzó a hacer ABN. Pero también los chicos llegaron a un nivelazo, con la pobre Eva que falleció. Bueno, entonces, una madre muy, muy, digamos, muy desagradable. Era desagradable cómo se expresaba y tal, que ella no sabía nada de matemáticas, no quería saber nada de matemáticas. Ah, yo no sé lo que es. Pues yo intentaba hacerla entrar en razón, no sabe lo que es. Pero que ella no quería que su hijo aprendiese nada que no fuese como toda la vida de Dios. Ya dije yo, pero vamos a ver, señora, ¿está usted empeñada en qué? En que su hijo le pase lo que le está pasando a usted? Que según usted no sabe ni sumar. Es decir, está usted en manos de cualquiera que lo pueda engañar y que le pueda... Eso es lo que quiere usted para su hijo. No, se quedó callada y muda, ¿no? Pues a veces te encuentras con estas situaciones. Entonces, lo que se ha hecho siempre. Siempre lo que se ha hecho siempre, ¿no? Hay que ir actualizándose. Si en medicina estuviéramos, como se ha hecho siempre, y curáramos la tuberculosis a base de cataplasmas, pues hombre, eso no puede ser. Y O es otra que cosa. precisamente ese es el error más grande que hay, que se cree que porque se repite el mismo patrón es porque está bien, y no quiere decir que esté bien. Claro, claro, claro. Es que esa es la cuestión. Pero claro, esa fidelidad a la tradición, como digo yo, la tienen con quien les da la gana. Es decir, que dice, oiga, pues con el teléfono, no mantiene usted el teléfono de darle así con el dedito o el teléfono de colgado en la pared y tal, ya, eso no. Y lo de desplazarse de un sitio a otro, no va usted en el carro, ni va usted en el caballo, ni nada de eso, va usted en el coche. Y para cocinar, qué cosa más sana que unas buenas gavillas de sarmientos con esa lumbre tan olorosa que le da un sabor único a tal. No, la vitrocerámica. Es decir, para lo que queremos somos muy modernos y para lo que nos cuesta trabajo somos menos modernos. Ahí, Esa es la historia de la humanidad. Tampoco, a mí eso me supo. ahí está. Sabemos que cada vez hay más estudios especializados sobre el impacto del método ABN en las aulas. ¿Cómo se siente cuando sabe que un alumno de la escuela de magisterio hace un TP, un TFG
TFG, sobre, TFG. sí, sobre matemática, ABN, o cuando universidades públicas y privadas se interesan por conocer más sobre las matemáticas que ha ido creando a lo largo de estos años. Hombre, bien, porque además de trabajo fin de grado hay muchos de sobre ABN, muchos alumnos en muchas universidades. Ya más arriba ya son los fin de máster son más escasos. Hay algunos trabajos fin de máster y algún trabajo fin de grado que tiene auténtica calidad. Y uy, esta chica o este chico, normalmente chicas, van a llegar lejos porque se les ve que con un material así muy tal sacan unas consecuencias y muy interesantes. Y eso. Entonces, pues bien, porque significa que algo han visto, algo les ha interesado y se han puesto a trabajar sobre ello. Muchas de ellas a mí me escriben, como tengo yo el correo en mi blog, para que todo el que lo quiera utilizar lo utilice, me escriben y yo les mando material y les resuelvo dudas y tal. Y les animo, les digo, hombre, si es que esto es lo que necesitamos para que haya una renovación, que no estemos aquí dando las matemáticas. También tengo que decir otra cosa respecto a las universidades. Bueno, nosotros en principio somos un grupo anárquico, porque detrás de nosotros no tenemos ni una gran empresa, ni la administración, ni las universidades. Cosa que nos perjudica bastante, porque claro, en las universidades tendríamos acceso a fondos, que no tenemos acceso a ningún fondo, tendríamos acceso a asistencia a congresos, a presentación de trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, no tenemos. Y hay también universidades, y no voy a dar nombres, pero hay universidades que no es que no quieren saber nada de nosotros. No quieren saber nada de nosotros. Les molesta. Yo recuerdo uno de los gurús de la didáctica de la matemática, que no voy a decir quién, me voy a dar un dato que se ha producido hace no mucho, sobre ello, que me lo presentaron en unas jornadas que había en Madrid, más en la Facultad de Matemáticas, en la Facultad de Matemáticas de la Complutense. Entonces, una compañera había estado, había conocido a este gurú de tal y me lo presentó. Y posiblemente si le hubiera presentado al que le iba a robar la cartera, le hubiera prestado más atención, le hubiera sido más cortés que lo que hizo conmigo, ¿no? Sí, es decir, no le gusta que nos hayamos metido en un terreno, que trabajemos en una vía que normalmente no es la que ellos han explorado. Date cuenta que pueden tener en marcha tesis doctorales, trabajos de fin de máster, etcétera. Y claro, ahora salimos nosotros con otra cuestión, porque claro, tú ves muchos de los estudios que se publican sobre infantil y ves lo que nosotros hacemos en infantil y claro, se te caen al mal los suelos. Que dices, pero mire, si esto es una elementariedad, un estudio sobre el cual aparecen con 3 años, que el chico cuando ve 9 bolitas en un lado y 2 bolitas en otro lado, deduce que donde hay más bolitas, que donde hay 9 bolitas, es mayor que el que donde tiene 2 bolitas. Y dices, bueno, ¿cómo no vas a ver eso? Eso no hay, eso no hay que explicárselo, eso es la intuición que traemos de nacimiento, ¿no? Y sobre eso, a ver, conforme aumenta el número de bolitas, pues conforme aumenta el número de bolitas en el botón más pequeño, comienzan a dudar más. ¿Te quiero decir que, bueno, esto es como si a un niño, para darle cuenta de lo importante que es ver, le tapas los ojos y le pegas una bofetada? ¿Te ves? ¿A que no sabías por dónde te venía? Claro, no, hemos aprendido otra cosa nueva, ¿no? Entonces, no somos bien quistos. Aquí en la Universidad de Cádiz sí, y aquí se han aprobado al menos 2 tesis doctorales y se han hecho bastantes trabajos y artículos ahí en las revistas científicas. Y bueno, en algún sitio más nos han aceptado, por ejemplo, la Universidad de Valladolid. Hay sitios que tal, pero hay otras que no nos pueden ver, sinceramente y que se ponen atacados, ¿no? Bueno, oiga, pero que nosotros no hemos hecho nada malo. A ver si va a resultar que los chicos aprendan más. Es malo. A ver si va a resultar, yo esto lo digo en ocasiones. Digo, mira, a ver si nuestro pecado, ¿cómo va a ser un pecado que los chicos aprendan más? Será un mérito, será algo que habrá que reconocer, pero no algo que hay que perseguir. A mí, fíjate, tuvimos, tampoco voy a dar el nombre, pero otro también Sí, muy sí. muy puesto en la onda de tal, en una universidad, de las universidades más antiguas de España, de las universidades cuando había 11 universidades. Entonces, y donde allí estudió algún premio Nobel y tal. Entonces, contactamos con él para que nos diera una de las conferencias del congreso último, el noveno congreso,
el que hicimos en la Universidad de Villaviciosa de Odón. Y contactamos con él y nos dijo que no. Y nos dio dos razones. Una, no le contesté. Me parecía tan estúpida que no le contesté. Además, le iba a contestar de manera tal que le iba a sentar mal. Pero otra, porque era que habíamos formado un muro que no dejábamos que la gente se acercara. Claro, ¿usted qué está usted diciendo? Pero bueno, y no, que ni se acercaran ni que salieran. Pero si esto es una organización absolutamente anárquica, que aquí viene el que quiere, se va el que quiere, este copia lo que hay, el otro no lo copia, este se lo inventa, el otro. Pues sí que anda que nosotros en ese sentido somos muy cuidadosos. Y el segundo, que fue el que sí le contesté, fue que dijo que era un método muy oscuro, que tenía muchas zonas oscuras. Y claro, pues él no se iba a poner a las zonas oscuras. Y claro, yo le dije, le contesté un correo no muy largo, pero sí largo, diciéndole, digo, mire usted, ¿cómo vamos a tener otras zonas oscuras? Pero mire, el método lo tenemos explicado, hay 13 libros impresos, alrededor de 6.000 páginas, donde explicamos lo que es el método por arriba, por abajo y de lado, medio pensionista y pensión completa. Pero no. Segundo, tenemos del orden de eso, las tesis doctorales, los artículos que se han puesto, que también dan cuenta de cómo funciona esto. Tercero, tenemos más de 6.000 vídeos que no sé qué más evidencias vamos a necesitar, porque los otros métodos tienen vídeos, bastante menos que nosotros, pero vídeos de personas mayores diciendo lo bien que funciona el método. Pero nunca aparecen los chicos donde se vea el resultado de ese buen funcionar. Digo, tenemos 6.000 vídeos. Tenemos los libros de texto que van desde infantil de 3 años hasta sexto, cada uno con 200 y pico páginas. Ahí viene todo, 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 desde que el chico comienza a manejar palillos o bloques o bolitas hasta que el chico hace raíces cuadradas. Va todo el desarrollo. ¿Y dónde está la oscuridad? ¿Dónde está la oscuridad? Pues no creas tú que dio su brazo a torcer, pero te quiero decir que no les gusta, ¿por qué? Porque ellos están trabajando con un paradigma, que es el paradigma del cálculo, primero, cálculo casi de Harvard, que además hacen planteamientos que son un poco risibles. Por ejemplo, no, el cálculo es el pensamiento algebraico, pero ¿y cómo van a tomar el pensamiento algebraico? Si, por ejemplo, los nuestros generalizan las tablas hasta el 10 a las tablas hasta el 1000. Eso sí que es pensamiento algebraico, si se trata de generalizar. Y para muchas más cosas, claro. Y lo otro, ¿dónde está el? Pero bueno, no, el caso es que las universidades, uno nos tratan bien, pocas, y la mayoría nos ignoran, y otras pues son claramente hostiles. Y todavía cuesta que haya un Lo mismo. reconocimiento. Fíjate que ya llevamos 17 años, este es el curso 17, Sí, no es uno ni dos. efectivamente. Si los alumnos aprenden, disfrutan y aplican las matemáticas con ABN, ¿a quién puede interesar que ABN continúe creciendo y a quién puede interesar que ABN no siga creciendo? Precisamente era Sí, la pregunta que te iba a sí. hacer. Jorge. Pues esos son las fuerzas conservadoras. Por ejemplo, de las cosas que yo no preveía en absoluto, respecto al desarrollo del ABN, y te lo dice una persona que ha tenido una presencia muy directa y muy continua durante muchos años en las aulas. Yo, si algo podía presumir, era que yo sabía lo que realmente ocurría en las aulas. Pues se me escapó una cosa, y es el auténtico rechazo que se ha producido en algunos colegios respecto no ya al método ABN, sino la hostilidad que han presentado frente a compañeros y compañeras suyas que hacían el ABN. Ha habido situaciones que la gente ha tenido que trasladarse al colegio, que era ¿cómo diría yo? Una hostilidad manifiesta. Se han roto amistades. No, ¿cómo podemos llegar a este nivel de extravío? A este nivel de extravío. ¿Qué es lo que había detrás? Pues yo creo que los prejuicios, otras cosas no puede haber, porque a nadie se le... Pero es que decían, no, es que nosotros forzábamos para que él hiciera. No, mentira. Nosotros jamás hemos forzado a nadie. El que ha querido lo ha hecho. Nosotros hemos dicho, mire, el que ha querido lo ha hecho, deje usted al que quiera hacerlo. Nosotros no queremos convencerlo a usted. Vaya por libre. Pero déjenos, pero déjenos que al que quiera lo haga, ¿no?
yo creo que más limpio no puede ser. Si Está en además su el que quiere derecho. lo hace y él lo hace y los chicos aprenden mucho y bien, está usted también en contra, no de que su compañero o compañera haga esto, sino de que los chicos aprendan más. Pero ¿cómo va a estar un maestro en contra de que los chicos aprendan más? El médico está en contra de que la población se extienda su esperanza de vida Pero o los enfermos se curen. Pues quizás esta se es una ve como, situación que no hemos sabido medir ni prever, ¿eh? Pero ha habido situaciones que ocupan, digamos, ocuparían un capítulo muy importante en la historia mundial de la infamia, ¿eh? Se han hecho cosas muy, muy crueles con gente. quizás es como, quizás los compañeros lo pueden ver como que es dejarlo en evidencia. Sí, es que ese es otro problema. Es decir, el problema del método ABN es un método que canta mucho. Es decir, que se nota enseguida los chicos que lo hacen y los otros no. Los otros enseguida pierden pie y no siguen. Uno de los líos más gordos que me pidieron que yo interviniera fue en un colegio que se armó un lío en una ciudad grande. Armó un lío un padre de mucho tal. Porque resulta que empezaron a trabajar con la niña de 3 años ABN. Y la niña de 5 años, que estaba en 5 años, le llevaba 2 años a la pequeña, pues estaba con el método tradicional. Claro, el padre cuando ve que llega a final de curso y que la chica de 3 años, además que la de 5 años, se va al colegio y arma un pifostio de cuidado. Y dice, no, pero esto es qué, tal, bueno, dice, que yo he visto a mi hija y aquí está mi hija y sabe contar más que sabe contar la otra. Y sabe hacer no sé qué tal, y sabe contar para atrás, y la otra no sabe contar hacia atrás. ¿Y qué historia? Y la otra tiene 2 años más, y la mía tal, y la otra lleva 3 años aquí, y es la que menos sabe, y esta que solo lleva un año sabe más. No, esto tiene, bueno, denunció tal. Y habla, bueno, al final lo quedaron en que la chica de 3 años iban a seguir con el ABN, la chica de 5 años ya pasaba al colegio, luego ya se acababa el problema de la comparación, y a la chica de 3 años le iban a dejar hacer ABN como tal, pues no se preocupe usted, ya el hombre se conformó. Una vez que se desahogó, la gente cuando se desahoga suele conformarse más pronto que si no se desahoga. Sí, sí. Esto también es una ley humana establecida. Pero te quiero decir que dice, bueno, ¿ya que viene esta hostilidad? ¿Ya que viene esta cuestión? Yo ahí sí me he desengañado un poco respecto a que hay gente que dice, pero mire, si esto es bueno, ya te digo lo del médico, ¿no? Pero mire, si es que con esto sale curado, con este no se va a curar. No tengo que hacer. A mí no me tiene que decir nadie lo que tengo que hacer. Pues mire, si todo el mundo tuviera la misma actitud y en todas las profesiones, estaríamos en el paleolítico. Porque nadie, es decir, si algo progresa aquí es porque hay gente que va sobrepasando lo que se hace y eso se va incorporando a la población. Pero si usted dice que no, es que hay gente que ya sabe todo. Te encuentras a gente que lo saben todo. Sí, sí, Es saben que me ha más que uno. asombrado. Digo, qué suerte tiene usted que lo sabe todo. Todo lo que nos queda por aprender a los demás y usted ya ha recorrido ese camino. Sí, Y sí. luego lo que sabe son 4 lugares comunes y cuatro. Bueno, Eh, la vida. Mira, Jaime, otra gran diferencia entre el método ABN y otros métodos es el colectivo de personas que hay detrás. Los que conocen el ABN saben que está creado por una persona, Jaime Martínez Montero, y no por una empresa. Que lo ponen en marcha son maestros en sus clases, con el mayor interés que puede haber para ellos su alumno. Pero concretamente, ¿cuál es cuál es el hecho de la diferencia entre que está creado, entre los que dicen que está creado en vez de por una empresa, por maestros? Pues hombre, yo creo, no sé, yo te puedo decir, crear por una empresa aquí en España fundamentalmente, y hay otras que son fundaciones que son peor que las empresas, ¿eh? No, tampoco te vayas a pensar. Nosotros tenemos también abierto lo que es la formación. Tenemos totalmente abierto. Recuerdo otro de los grandes popes de la didáctica de la matemática, no voy a decir el nombre, que me comentó una vez que coincidimos en una mesa redonda, bueno, tampoco, entonces si digo, se sabe quién es. Y decía que él le veía algunos problemas a la ABN, pero de luego le decía, tengo que reconocer el acierto que habéis tenido, sé tú particularmente, cómo te las has arreglado para elegir a gente tan competente. Yo le decía, yo, pues mira, no he tenido que arreglarme las de nuevo porque son ellos los que han venido.
Yo no he buscado a nadie. Ha acudido la gente espontáneamente. Naturalmente ha acudido que gente que tenía más motivación, que tenía más inquietud, que tenía, digamos, un desarrollo profesional, en el noble sentido de la palabra, muy elevado y que, como no le estaban contentos, como le salían las cosas en la matemática y han visto que esto puede ser mejor, se han metido, lo han estudiado, se han preparado y han salido así, pero porque ellos han querido venir. No porque nadie les haya obligado, ni hayamos hecho un concurso. ¿Quiere usted aplicar ABN en su clase? Pues venga, no, usted, no, es totalmente abierto. Y además, estos, los pioneros, como les llamo yo, que son los que empezaron en el año 10.000, en el año 2010-2011, fundamentalmente, fue cuando empieza José Miguel Sarafín, Rafael Pérez el de Priego, etcétera, un montón de gente que empieza. Esta gente que viene era gente muy buena. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que mejoran bastante el método. Entonces dice, pues mire usted, esta es también otra diferencia muy grande. Que acuden, que sienten inquietud, que tienen la humildad de pensar que lo pueden hacer mejor, que hay gente que ya, como lo sabe todo, mejor no se puede hacer. Pero estos tienen que pueden hacerlo mejor, que no lo están haciendo bien y que lo quieren hacer mejor, y ese es otro de los grandes triunfos nuestros, sí. Cosas que en los que les ofrecen el programa tal, pues, no sé, yo pienso, por ejemplo, te voy a decir tampoco el nombre, que todo lo hace a base de pantallas. Dice, pues mire, en matemáticas eso es peligroso porque muchas cosas las tienen que hacer los niños, ellos, no ver cómo otros lo hacen. Porque aquí vamos a llegar al disparate de que todo se haga a través de las pantallas, que los niños van a aprender a nadar también a través de las pantallas. Mire usted, el niño para aprender a nadar se tiene que tirar a la piscina. Y el niño para montar en bicicleta tiene que montarse en la bicicleta. Y si no aprende a montar en bicicleta, ni aprende tal. Y en matemáticas hay ciertas cosas que no vale que el niño vea cómo las hace otro. Las tiene que hacer él para que opere en el cerebro. Entonces, yo creo que esa también es otra ventaja que tenemos respecto a lo que ofrecen estas empresas, que es una oferta estandarizada y una oferta general absolutamente para todo el mundo. Las personas que se acreditan en ABN son maestros que ofrecen sus conocimientos, sus recursos, estudios de forma gratuita y desinteresada a otros maestros que también quieren aprender. La Sociedad Matemática de Cálculo, ANCA, juega un papel importante para que el método ABN no sea manipulado por intereses particulares o privados. Pero concretamente, ¿para qué se crea la ANCA, Jaime? Pues la ANCA se crea, primero la ANCA es una organización sin ánimo de lucro. ¿Eh? Y la ANCA se crea para tener una especie de pantalla protectora respecto a cuando hacemos los congresos, si tenemos que pedir algún tipo de subvención, etcétera, que no se haga a nombre particular. Si no hay un organismo por medio, tendríamos que hacerlo a título particular. Y claro, yo, Jaime Müste, yo que tengo mucha preeminencia con el resto de los que trabajan a BN, sí que le voy a pedir a usted que nos dé una subvención, a ser posible, de 2.000 euros para ayuda a la formación del Congreso de tal cosa, o para la jornada de no sé qué, o para preparar un material que estamos preparando. Es decir, mira, en particular no lo podemos hacer. ¿Eh? Si queremos que nos subvencionen algún curso o alguna cosa, tiene que ser siempre a través de alguna entidad porque a título particular no podemos hacerlo. Y luego pues ya vemos más cosas, porque la ANCA yo creo que funciona más o menos bien. Ten en cuenta que somos poquitos, comparado con los que son de otro Jaez, ¿no? Pues somos poquitos y ya le iremos buscando. Y luego, claro, todo el mundo tiene su trabajo y tiene sus cosas. Ahí nadie cobra nada. Yo soy el presidente. Como digo yo soy más que el presidente, soy la reina madre, porque ya casi pintamos poco, ¿no? Y los demás, pues tienen que estar trabajando, tienen que estar tal, y echar una mano desinteresadamente al tema que pueda ser común a la hora de organizar tipos de cosas en lo que esté concernida la ANCA. Pero poco más se puede hacer, ¿eh? No, no podemos hacer nunca más, nada más. ¿Dónde están los universitarios? ¿Dónde están las empresas y tal? Pues tienen gente dedicada. Por ejemplo, una esta de Innovamar, tampoco decimos que vamos a cometer ninguna injusticia diciéndola, tiene una plantilla de 300 y pico personas en plantilla para preparar material, atender, programar, etcétera, etcétera.
Claro, ¿dónde vamos nosotros? Si nosotros nos juntamos 300 y en los socios de la ANCA. Yo a veces pienso, digo, si el milagro es que estemos lo que estemos, porque está mucha gente, hay muchísimos colegios. Y hay colegios desde Chile hasta Estados Unidos, y hay hasta en Roma hay algunos en Francia y tal. Y debemos tener en Chequia y en Hong Kong y en Seúl y en tal, porque hay que ver la de gente la de veces que nos visitan, ¿no? O sea que decimos, si estamos muy bien, tenedlo en cuenta, el poco caso que le podemos hacer y las pocas personas que se dedican a hacerlo, claro, a lo mejor lo que nos salva es la enorme calidad profesional de las personas que han acudido al método y que se han apropiado del método. Porque eso lo digo también y lo he dicho ya y lo vuelvo a repetir. La gente conoce el método y viene al método porque ve cómo sus compañeros lo hacen con los niños en los vídeos. No porque lea un libro mío. efectivamente. ¿Y quién puede formar parte de la ABEN? Ay, el que quiera. Son todos bien recibidos. La cuota no es muy discriminativa, no muy discriminatoria, perdón, porque son 20 euros al año, yo creo que tal, y te bajan los precios de los cursos y Sí. tal, es muy, muy ventajosa. A día de hoy, ¿cómo pueden formarse en ABN los maestros que así lo deseen? Pues mira, ahí, primero, digamos, hay dos vías que son, vía número uno, que es la formación que promuevan las instituciones oficiales, normalmente los centros de profesores de las diversas comunidades autónomas, con alguna excepción, por cierto, y ahora lo voy a decir porque me quiero quedar tranquilo diciéndolo, suelen hacer ofertas bastante numerosas. El propio ministerio, el INTEF, ha hecho formación en ABN y además con muy buena respuesta por parte de los profesores. Luego esa es una vía. Y la otra vía es lo que organiza la propia ANCA, que es con personas, por ejemplo, Lucía o tal, que quieren hacerlo, que montan un curso y que a partir de la plataforma de la ANCA se anuncian y lo hacen. Los que son de la ANCA, pues se les cobra bastante menos para los congresos. Es decir, asiste a un curso y ya ha pagado 5 años, y ya ha pagado 5 años de cuota del ANCA, porque la verdad es que no nos mueve, estamos bien como estamos, no nos mueve. Esto nosotros no lo hemos montado para ganar dinero, sinceramente, no lo hemos montado para ganar dinero. Y ya ves que no nos luce, no he cambiado yo de coche desde hace 9 años, ¿no? Ni nada de eso, ni de casa, ni de nada de nada. No está montado para ganar dinero. Hombre, que nos quedan algunos cursos. Dices es que cobran nos quedan algunos cursos. Digo, coño, es su tiempo libre. ¿Por qué no va a cobrar? Pues todo el mundo. Es que la educación tiene que ser gratuita. Oiga, y los carpinteros que hacen las mesas de los niños también es gratuita. Pues cada uno la parte de su trabajo tendrá que cobrar porque tiene que vivir. Va a tener unas cuestiones tontas. Pues donde la gente hace todo gratis. La sanidad, fíjate tú, es estar sano, morirte. ¿Cómo no va a ser eso importante? Más importante que la educación. Y es gratis. Podemos discutir si tú lo pagas directamente o te lo paga el Estado a base de lo que te descuenta previamente. Pero que sea gratis, como va a ser gratis la formación. Aparte que se hace mucha formación gratis, por supuesto. Pero ese es el asunto. Hay esas vías. Pero te iba a decir, hombre, que lo voy a decir, me voy a quedar tranquilo. Ese- Algunas cosas que para mí eran incomprensibles. Cuando llega un partido muy de izquierdas a los gobiernos de coalición y tal, nos encontramos en una situación como la de Valencia, que nos prohíben a los centros promover cursos de formación ABN, prohíben a tal, sin venir a cuento. Yo escribí para decirle que en las pruebas de diagnóstico, a cada consejería que en las pruebas de diagnóstico que hacían, que tuvieran en cuenta que había muchos colegios que tenían ABN y que previeran espacios para hacer las operaciones y tal. Ni contestaron. Veo que sale un panfleto firmado por un señor que lleva al centro de profesores y tal, poniéndonos verdes, la romería de tal, y como esto es un montaje para hincharnos a ganar dinero. Ahora yo le contesté en tres o cuatro tal, diciendo, pero qué mentira es esta. Pero oye, un odio a tal, digo, pero vamos a ver, una cosa que lo que hace es que favorece sobre todo a las clases más desfavorecidas, que favorece sobre todo a aquellos niños que más lo necesitan, que van a los colegios mejores que tal, de una forma o de otra van a salir bien formados, los otros son los que no están bien formados. Pues una cosa incomprensible, enemigos mortales de la ABN. Vaya, una gente tonta. No, es que tienen libros.
Y lo que sí que es para vender los libros. Digo, mire usted, no ha habido ni un solo profesor en un curso de tal que haya hablado de los libros. Nadie, nadie. Hombre, cuando hace un acto Anaya, pues habla de sus libros, claro, normal, no lo va a hacer por... Pero que en cursos de formación y tal, nunca jamás se ha hablado de... Y comprad este que os va a ir mejor. Jamás. Es algo que cada uno decida lo que quiera. Y sin embargo, pues no, nos tuvieron, yo no sé ahora, pero nos tuvieron y nos chafaron mucho porque en Valencia había un desarrollo muy grande. Pero bueno, Ya está. cosas de la vida. Efectivamente. Jaime, Tontos hay en todas partes. te iba a preguntar, ¿cómo es el ambiente que existe en los congresos del método ABN? Ah, ¿Nos podrías, magnífico, magnífico. nos podrías describir un poquito el Sí, ambiente que se magnífico. ve Hay allí? un ambiente, o sea, primero una gran camaradería. Pues los que van la primera vez se les acoge muy bien, se lo pasan muy bien. Tenemos el primer día la cena de hermandad y bueno, eso es una fiesta que me río yo del festín del rey Baltasar. Eso digo, verás tú que aquí va a bajar del cielo un rayo y nos va porque se nos pasa a la gente muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es gente muy cordial. Se ha creado ya la fama de que se mueve dentro de cordialidad. Cuidamos mucho a las personas que van a tener actividades de formación para que no le llevemos sorpresa, como nos ha ocurrido en algún congreso anterior, de los primeros congresos, que alguno que era muy bueno dando clase con los niños y era un verdadero desastre con los maestros. Y bueno, pues ya sabemos que a este hombre no, a esta mujer no podemos volver a ponerla. Está bien distribuido en cuanto a que no sea muy agotador el tiempo y hay muchas posibilidades de que vayan al sitio que les pueda interesar más, porque claro, la ABN va desde el 3 años de infantil hasta, son 9 años seguidos luego. Hay que, y luego dentro de cada año, pues hay unos campos más interesantes, menos interesantes y tal. Y la verdad es que muy bien, muy bien. Este año hemos tenido un pinchazo en la asistencia, pero yo creo que ha sido exclusivamente porque hubo complicaciones con la elaboración de la página web y prácticamente salió el congreso cuando había acabado el curso en plenas vacaciones. Y claro, en plenas vacaciones la gente no piensa en eso. Entonces, cuando empieza la gente a ponerse, se vuelve a juntar con los compañeros del colegio, nos animamos a tal o cual y se van a apuntar. Estamos metidos a una semana antes de que empiece el congreso. Entonces ahí eso fue que no fue una imprevisión nuestra, sino que no sé qué puñetas pasó, que se retrasó, se retrasó. La idea era sacarlo en marzo y resulta que salió, no sé si fue el 30 de junio, el 1 de junio cuando la gente ya se podía apuntar y esas cosas. Entonces se apuntaron muy pocos y gracias, se apuntaron 100. Casi Eh, son más los que formamos que, como decía que sí, sí, éramos la orquesta de los 13, que iban 12 pidiendo y uno tocando. Digo, casi somos de la orquesta de los 13. sí, sí. Y bueno, para terminar, me gustaría, bueno, decirte que hoy en día y gracias a la ABN, los maestros han conseguido llevar ilusión por las matemáticas a las aulas de España y del extranjero, algo impensable en el pasado, como amenizar cuentos, amenizar proyectos, Sí, sí. trabajar problemas a través de cálculo mental pensando de 0 a 100, amenizar rutinas en casa y en el aula. Pero si pudiéramos amenizar sueños, ¿cuáles serían los de Jaime Martínez Montero? Yo ya, si es que yo ya, a ver, yo las mayores satisfacciones de las que me he llevado yo hasta ahora ya no me voy a llevar. Es difícil porque una cosa es, a ver, la poesía de todo lo que empieza, ¿no? La poesía de todo lo que empieza y ves cómo vas conquistando o se van alcanzando hitos o se va desarrollando de una manera que te va confirmando, que ves que la gente está entusiasmada y tal. Ya ese primer entusiasmo, esa primera sorpresa, eso yo ya no me lo voy a llevar. Yo, hombre, podemos perfeccionar las cosas, pero no voy a llevar. Yo también tengo que reconocer, yo ya cumplo 77 años en este mes, no voy a decir el día, pero ya son 77 años. Quieras que no, tú ya tienes un muro grande delante. No está ahí, que no te deja dar dos pasos, pero tienes un muro. No es lo mismo que Juan Antonio Durano, que tú o que el otro. Todavía no tenéis ningún muro a la vista.
Entonces, ya decir, bueno, a ver, que se consolide esto de la mejor manera posible, que mientras yo pueda echar una mano, que me llamen de algún colegio, yo voy encantado, todavía puedo coger el coche, todavía puedo, estoy ágil para todas estas cosas, y que esto pues siga produciendo, porque lo interesante no es lo que hagamos nosotros, lo interesante es luego que los niños puedan llegar a donde tienen que llegar y que se acuerden de que lo hemos hecho nosotros. Había un sueño de Mari Carmen Peñalver, lo voy a decir porque era ella la del Colegio Cervantes de Madrid. Sería interesante también que le hicierais una entrevista porque esa chica también ha pasado bastante. Prácticamente está ella sola trabajando bien en su colegio. Y es un colegio de hijos de inmigrantes, pero no de inmigrantes de los que trabajan en el consulado, trabajan en la embajada, Sí, no, sí. de los que descargan camiones en los mercados y venden, ¿cómo se llama? Los pañuelos de papel en los semáforos, de esos. Y dice que le llega un chico de los que primero cuando comenzaron, porque esta es de las pioneras, la que empezó en el año 10 un chico de aquella época a verla y a decirle, a darle las gracias, porque ha podido matricularse de lo que era el sueño de su vida, que era en ingeniería industrial. Y se ha matriculado en tal, dice, y gracias por lo bien que me enseñó las matemáticas y el ABN que me ha ordenado la cabeza para que pueda yo llegar a eso. Y haya sacado la nota suficiente en la selectividad para hacerlo. Pues que eso se repita mucho, eso es lo mejor. No hay cosa mejor. Sí, cuando tú has colaborado, has hecho cosas que ves que salen bien, que le sirven a mucha gente y que tal, y dices, bueno, yo con esto me conformo, ya no tengo yo. Más yo de sueño cada vez duermo menos. Esto de la vejez, con lo dormilón que era yo de joven. Así que este es un poco el sueño. Pues decirte, Jaime, que ha sido un lujo, sinceramente, tenerte en el programa. Bueno, bueno. Me, me lo he pasado muy bien hablando contigo. La verdad es que tenía muchísimas ganas de entrevistarte. No todos los días se puede entrevistar a una personalidad como tú, a un creador de una metodología. Y bueno, después de acabar esta entrevista, te quiero decir que eres una grandísima persona, eres un Unos 74. eres un excelente profesional y gracias por tu deferencia hacia este programa, tengo que decir. Y muy humilde, recuerda. A mí humilde no me gana nadie. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero hay que reconocer, es de sabio reconocer lo que uno hace y lo que has hecho tú no lo hace cualquiera. Bueno, Así bueno. que por Se han eso, hecho cosas porque ya son muchos años. Vete tú a saber lo que tú habrás hecho cuando tengas mi edad. Y que eso está por escribir. Yo cuando despedí a la primera promoción de ABN, que hicieron ABN de primero a sexto, tengo mucho cariño a esos chicos y algunos han llegado, están ya bien orientados en la vida. Y les decía cuando estaban allí ellos de 12 años, algunos ni los habían cumplido, y les decía, digo, y luego tenéis un tesoro muy importante, un tesoro importantísimo y que nadie os puede quitar. Digo, ¿qué es? El tiempo. Vosotros tenéis el tiempo. Podéis equivocar una elección, todavía tenéis tiempo para rectificar. Podéis tal, todavía tenéis tiempo para hacerlo. Y eso es lo más importante que podéis tener. Entonces vosotros tenéis todavía mucho tiempo. Yo ya ahí ando. Pues muchas no diga, gracias, Antonio. no diga eso, que todavía te queda mucho. Bueno, Pues nada, Jaime, un verdadero placer. gracias a ti. Hasta luego.